Hola, mi nombre es Catherine y hoy vengo a hablar acerca de la historia del derecho canadiense, enfocándome en que este país pasó de ser una colonia a tener su propio sistema jurídico y ser independiente. Canadá es un caso muy particular, ya que combina dos grandes tradiciones legales, como lo es el derecho civil francés y el derecho común inglés, y además logrando su independencia jurídica de forma pacífica. Entonces, todo comienza en 1534, cuando un navegante francés toma posesión del Golfo de San Lorenzo, que es el que se ve en la diapositiva, y al cual él nombra Nueva Francia en nombre de la corona francesa, instaurando así el derecho civil francés y haciendo uso de la costumbre de París. Con la Guerra de Sucesión Española, Francia ya cedía parte de sus territorios a Inglaterra a través del Tratado de Utrecht en 1713. Pero en 1763, pues ahora todo el territorio de la Nueva Francia pasó a manos del dominio británico a través del Tratado de París. Y aquí Reino Unido ya declaraba a Canadá como una colonia británica, y se empezó a instaurar el sistema del Common Law, pero se respetaba algunas instituciones francesas en algunos territorios, especialmente en Quebec, que fue el que conservó el derecho civil francés e incluso hasta la fecha lo sigue conservando. Por eso se considera que Canadá tiene una dualidad jurídica eh, que conserva hasta la actualidad. En 1791, ahora Canadá se dividió en dos partes, lo que era el Alto Canadá y el Bajo Canadá. En el Alto Canadá se hacía uso del derecho común inglés, mientras que en el Bajo Canadá se seguía conservando el derecho civil francés. Y fue hasta 1840 cuando estas dos partes se volvieron a reunificar, teniendo así una sola administración política. Y se le permitió a Quebec que siguiera haciendo uso de lo que era el derecho civil, mientras que en el resto del país se hacía uso del derecho común. Y luego en ese mismo siglo, en 1867, pues se promulgó la British North America Act, que fue considerada la primera constitución canadiense. Este fue el primer paso para lo que sería la independencia jurídica de Canadá, por lo que en 1931, en el Estatuto de Westminster, se le otorgaba a Canadá su independencia legislativa. Eso significaba que el Parlamento británico ya no podía hacer leyes para Canadá sin su consentimiento. Y luego en 1982 es cuando llega en su totalidad su independencia, cuando el ministro Pierre Trudeau, que es el que se ve en la imagen, lograba la repatriación de la Constitución con la aprobación de la con el Acta de Canadá. Y que a partir de entonces, Canadá ya nunca iba a necesitar el permiso del gobierno británico para poder cambiar su Constitución. Y además también incluían la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que es la que establece todos los derechos fundamentales de sus ciudadanos, así logrando su independencia jurídica de manera pacífica. Hola, ¿qué tal? Soy Montserrat Hurtado Rodríguez y les voy a hablar acerca de la Constitución y la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Hola, ¿qué tal? Soy Montserrat Hurtado Rodríguez y les voy a hablar acerca de la Constitución y la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Hola, ¿qué tal? Soy Montserrat Hurtado Rodríguez y les voy a hablar acerca. La Carta Canadiense de Derechos y Libertades comienza. Considerando que Canadá fue fundado sobre principios que reconocen la supremacía de Dios y la preeminencia de la ley, y a continuación enlista una serie de temas que van incluidos en la Carta. En primer lugar, la garantía de derechos y libertades. Es decir, no se restringen más que por razones prescritas en la ley. A continuación tenemos las libertades fundamentales, como la libertad de conciencia, de religión, de prensa, de opinión, de pensamiento y de reunión pacífica. Después tenemos los derechos democráticos, más que nada el derecho al voto y la libertad de circulación y asentamiento, la posibilidad de radicar en una u otra provincia del territorio nacional, siempre que se sea ciudadano. Las garantías jurídicas, como la protección al derecho a la vida, la libertad, la seguridad, al debido proceso. Eh, y a continuación tenemos los derechos de igualdad, que puede ser igualdad independiente de todo tipo de discriminación. Después las lenguas oficiales en Canadá, que serán el inglés y el francés, y a continuación el derecho a la instrucción en la lengua de la minoría, que se refiere a que los hijos que han sido
enseñados, ya sea en inglés o en francés, lo sigan siendo. Y después tenemos los recursos, son los tribunales ante los cuales se pueden instar por la violación a estos derechos. En las disposiciones generales vamos a encontrar que el hecho de que la presente carta no garantice ciertos derechos y libertades no atenta a los derechos o libertades ancestrales que sean resultado de tratados de otros pueblos autóctonos de Canadá. Y finalmente la aplicación de la carta es al Parlamento y al Gobierno de Canadá. Con la creación de una confederación de colonias británicas en Norteamérica en 1867, se dio el surgimiento de Canadá, organizada mezclando el común law británico y el derecho civil francés. La reforma de la Constitución de 1867 se dio en 1982, a manera de fuente no escrita. La Constitución no escrita canadiense se conforma por dos principios que regulan o limitan la actividad del Estado y el ejercicio del poder. También se engloban las prácticas por costumbre parlamentaria y prácticas británicas, tales como el bicamerismo, compuesto por la Cámara de los Comunes y el Senado, así como la función simbólica del monarca, las fórmulas de debate y los procedimientos legislativos. El sistema político de Canadá es una federación y una monarquía constitucional. Respecto al federalismo, Canadá se divide, como puede observarse en el mapa, en 10 provincias y 3 territorios. Cada uno conserva cierta autonomía para legislar sobre ciertas materias y también se muestra en el mapa los distritos electorales que corresponden a las divisiones, las cuales son las encargadas de elegir a los miembros en la Cámara de los Comunes. Dentro del sistema federal canadiense se encuentra un caso particular, el cual es la provincia de Quebec, en donde el idioma oficial es el francés y también conserva ciertas raíces muy fuertes históricas de la colonización que tuvo por parte de Francia. A diferencia del resto de Canadá, Quebec utiliza el sistema jurídico, el civil law, y no el common law como en el resto de Canadá. A lo largo de su historia ha tenido como diversos movimientos independentistas, como el de 1980 y 1995. Sin embargo, no ha logrado separarse y sigue formando parte de Canadá, pero tiene como un estatus especial dentro de la federación. Canadá es una monarquía constitucional, como ya lo dije anteriormente. El jefe de Estado es el rey Carlos III del Reino Unido, pero en realidad su función es meramente simbólica. Quien toma su papel es el gobernador general, el cual es designado por el primer ministro. El primer ministro, a su vez, es el ejecutivo, o sea, es el representante de Canadá, quien actúa como jefe de gobierno y también es elegido por la mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes. Y bueno, esto refleja el sistema parlamentario que tiene Canadá, en el cual el poder legislativo es el que se encarga de designar al ejecutivo. El parlamento en Canadá es bicameral, y es decir que tiene dos cámaras. La primera cámara es la de los comunes, en la cual los miembros son elegidos directamente por el voto popular, y la segunda cámara es el Senado, en donde los miembros son electos por el primer ministro y los ratifica el gobernador general. Y aunque ambas cámaras tienen participación legislativa en el proceso legislativo, en realidad la Cámara de los Comunes es la que tiene mayor peso político, puesto que refleja directamente la voluntad de la población. Canadá es un país con un sistema federal, lo que significa que el poder se divide entre dos niveles de gobierno, el federal o nacional y los provinciales, los gobiernos provinciales.
En el gobierno federal se encuentran competencias que afectan a todo el país, como lo son la defensa nacional, con el ejército, la marina y la seguridad nacional, las relaciones exteriores, que estos son de tratados y la política internacional, el comercio interprovincial e internacional, que pues es el comercio entre provincias o entre países, diferentes países, y ciudadanía e inmigración. Esto se comparte con las provincias, pero es mayormente del federal. El sistema monetario y bancos, que es el control del dinero y la regulación bancaria. Los correos, que vendrían siendo pues el servicio postal nacional. Y por último, el derecho penal, que es más que nada la creación de leyes, ya que es administrado por las provincias. O sea, el derecho penal es administrado por provincias, pero la creación de leyes penales es por el federal. Con los gobiernos provinciales su competencia vendría siendo sobre los asuntos locales o sociales, como lo son la educación, con los programas escolares, universidades y contenido educativo, la salud pública, que son los hospitales, las clínicas, seguros médicos provinciales, recursos naturales, como el petróleo, la minería, los bosques, el derecho civil y propiedad, que ahí sí se crean las leyes con las provincias, y los gobiernos municipales, que sería la creación y regulación de ayuntamientos y ciudades. Este también se encarga de los servicios sociales, como son la ayuda económica y apoyo a familias, algo así como, también se llama bienestar allá en Canadá, pero algo así como las cosas del bienestar de aquí de México. Si llegase a existir algún conflicto entre las competencias compartidas, prevalece la ley federal. La Suprema Corte de Justicia es la máxima intérprete de la constitucionalidad de las leyes y de los actos gubernamentales. Fue establecida por una ley especial aprobada por el Parlamento de 1875 y está conformada por 9 jueces. Es el último recurso para las disputas legales. Conoce de apelaciones de sentencias tanto en materia civil como penal y sobre controversias de interpretación de la Constitución. La Corte Federal de Canadá está integrada por 32 jueces y un presidente. Se divide en Corte Federal, que conoce de controversias en primera instancia en materia federal, y Corte Federal de Apelación, conoce de apelaciones de la Corte Federal. El Tribunal Fiscal de Canadá, su jurisdicción es sobre apelaciones relacionadas con estimaciones hechas sobre los impuestos y las pensiones. El Tribunal de Apelaciones de la Corte Marcial conoce las violaciones del Colegio Militar. Las Cortes Provinciales se dividen en superiores, que también a su vez se dividen en apelaciones de juicios sucesorios y de carácter civil, y la división de juicios de delitos susceptibles de acusación formal con o sin jurado, y Cortes Provinciales Inferiores, que tienen su división juvenil, familiar, penal y civil. Todos los jueces de Canadá deben escuchar y decidir los casos, interactuar con los canadienses y comunidad judicial internacional, proteger de principios clave el tribunal abierto e independencia judicial, participar en capacitación continua. El Instituto Judicial Nacional ofrece capacitación de clase mundial a los jueces sobre una variedad de temas, desde cuestiones legales sustantivas hasta educación en el contexto social. Los jueces son designados por el gobernador general a propuesta del gobierno. Se mantienen en funciones hasta que cumplen 75 años. Los 9 jueces son nombrados por el gobernador en el consejo y deben haber sido un juez de un tribunal superior o un miembro de al menos 10 años de pie de la barra de una provincia o territorio. El presidente del tribunal es jurado como miembro del Consejo Privado de Canadá antes de tomar el juramento de su cargo como presidente del tribunal. Por ley, 3 jueces deben venir del Quebec. Tradicionalmente, el gobernador en el consejo ha designado a 3 jueces de Ontario, 2 de las provincias occidentales o Canadá del Norte y 1 de las provincias atlánticas. El proceso de nombramiento es administrado por la Oficina de Comisionado para Asuntos Judiciales Federales de Canadá. De las solicitudes recibidas, un consejo asesor independientemente identifica una lista de juristas que cumplen con los requisitos de elegibilidad. Todos los jueces de la Suprema Corte son guiados por el principio ético para jueces, que proporcionan un marco para sus obligaciones éticas. El marco se divide en 5 principios generales: independencia, integridad y respeto, diligencia y competencia, igualdad, imparcialidad. Según lo establecido por la patente de cartas de 1947, con respecto a la oficina del gobernador general, si el gobernador general no puede cumplir con sus deberes por un periodo de más de un mes, el presidente del tribunal se convierte en el administrador del gobierno de Canadá y ejerce todos los poderes y autoridades del gobernador general. El presidente del Tribunal Supremo, Richard Warner, cumplió con este deber el 23 de enero al 26 de julio de 2021, cuando el cargo de gobernador general estaba vacante. Canadá posee un código penal aplicable a todos los ciudadanos.
establece las conductas delictivas y sus castigos correspondientes. Busca que las penas procuren la reinserción del delincuente a la sociedad, especialmente a los jóvenes. El derecho penal canadiense tiene los siguientes principios. El de legalidad establece que ningún individuo puede ser declarado culpable a menos que constituya un delito. El principio de proporcionalidad rige el establecimiento y aplicación de las penas para ser adecuadas a la gravedad del delito. La prohibición del bis in idem tiene dos significados. Materialmente significa que nadie puede ser castigado dos veces por la misma infracción. Procesalmente indica que no puede haber dos procedimientos judiciales abiertos por los mismos hechos. El principio de igualdad prohíbe las diferencias de trato injustificadas y discriminatorias, garantizando que todos sean tratados justa y equitativamente. Finalmente, el principio de presunción de inocencia asegura la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Hola, soy Brenda y les voy a hablar sobre la profesionalización y la carrera judicial en Canadá. Para que una persona pueda ser admitido en la escuela de derecho para poder ser abogado, deben demostrar que tienen un título que han cursado exitosamente la licenciatura en la universidad. También se debe presentar el examen de admisión a la escuela de derecho, también conocido como el LSAT. Debido al gran número de solicitudes y al limitado número de lugares disponibles para el primer año, los estudiantes tienen que destacar en la competencia. Cuando se obtiene el mismo puntaje en el examen o se tiene el mismo promedio en la universidad, se busca información relativa a empleos, actividades extracurriculares, becas, desenvolvimiento, logros académicos y no académicos, que son minuciosamente revisados por expertos. Dependiendo de la escuela, la carrera podrá durar entre 3 y 4 años. Durante el primer año, el método más común es el método de casos, para lo cual se auxilian con los llamados libros de casos. Para los años siguientes, por lo regular se tiene libertad al elegir los cursos. Muchas veces se enfatiza en los cursos avanzados o seminarios la investigación independiente, el trabajo en campo, la simulación de juicios y la preparación de reportes o tesis. Al terminar la carrera, se debe hacer una pasantía, dependiendo de la región, entre 10 meses y un año. Esto permite al recién graduado obtener experiencia de abogados reconocidos para aprender las técnicas y procedimientos que muchas veces no se incluyen en los cursos académicos. Una vez que se termine esta pasantía, se debe tomar un curso para presentar el examen de barra y se tiene que acreditar. Solo posteriormente podrá ejercerse esta profesión. La escuela requiere que los alumnos posean muchas habilidades, como la lectura y la comprensión en ambos idiomas, el inglés y el francés, pues en el país se hablan ambos, para poder tener el grado en Derecho Civil y Common Law. Sin embargo, también el alumno puede estudiar en torno al sistema romanista, y para esto no se requiere una carrera previa. Después de 3 años del estudio, se pueden obtener el título de licenciatura en Derecho, pero esto solo se puede ejercer en la provincia de Quebec. Bueno, pues yo les voy a hablar en esta parte sobre el reconocimiento legal de los indígenas en Canadá. En el Acta Constitutiva de 1982, en su sección 35, reconoce y afirma los derechos existentes de los pueblos indígenas, incluyendo a los pueblos First Nation Inuit y Métis. Este reconocimiento constitucional da legitimidad a sus derechos históricos, culturales, territoriales y políticos. Aunque no establece una plena autonomía, sí representa
un avance clave en su inclusión jurídica. Existencia de tratados históricos y modernos, es decir, autonomía jurídica parcial. Canadá tiene una larga tradición de tratados con pueblos indígenas, desde los llamados tratados numerados del siglo XIX hasta los tratados modernos, como el de los Inuit de Nunavut de 1993, que dio lugar a la creación de un nuevo territorio autónomo. Estos tratados establecen derechos sobre tierras, recursos y autogobierno, pero en muchos casos su cumplimiento ha sido parcial, lo que ha generado demandas legales y procesos de reconciliación. La autonomía jurídica reconocida es parcial y sujeta a marcos federales. Yo les voy a hablar sobre la justicia indígena y el reconocimiento de los sistemas propios. En años recientes se ha avanzado hacia el reconocimiento de la justicia indígena, es decir, la posibilidad de que los pueblos indígenas gestionen ciertos aspectos de justicia conforme a sus propias normas, procedimientos y cosmovisión. Esto incluye formas de resolución de conflictos comunitarios, justicia restaurativa y prácticas tradicionales no punitivas que buscan el equilibrio y la sanación más que el castigo. Yo les voy a hablar sobre la justicia. Tras el escándalo de los internados para niños indígenas, el gobierno canadiense creó esta comisión en 2008. Su informe final, en 2015, emitió 94 recomendaciones, varias de ellas de carácter legal, incluyendo el reconocimiento del derecho indígena como parte del sistema legal canadiense, formación obligatoria en derecho indígena para juristas y reformas institucionales para garantizar la equidad. Tras el escándalo de los internados para niños indígenas, el gobierno canadiense creó esta comisión en 2008. Su informe final, en 2015, en varias reservas indígenas se están aplicando sistemas de justicia comunitaria donde los ancianos de la comunidad y otros líderes resuelven conflictos conforme a sus valores. Un ejemplo es el de los círculos de sentencia, usados para delitos menores, donde se promueve la reconciliación entre víctima y ofensor con la participación de la comunidad. En varias reservas indígenas se están aplicando sistemas de justicia comunitaria donde los ancianos de la comunidad y otros líderes resuelven conflictos conforme a sus valores. Un ejemplo es el de los círculos de sentencia, usados para... Hola, yo soy Emiliano y les voy a hablar sobre la cultura jurídica de Canadá. Hola, yo soy Emiliano y les voy a hablar sobre la cultura jurídica de Canadá. Hola, yo soy Emiliano y les voy a hablar sobre la cultura jurídica de Canadá. Hola, yo soy Emiliano y les voy a hablar sobre la cultura jurídica de Canadá. Hola, yo soy Emiliano y les voy a hablar sobre la cultura jurídica de Canadá. Hola, yo soy Emiliano y les voy a hablar sobre la cultura jurídica de Canadá. Uno de los aspectos que influyen en su cultura jurídica es la multiculturalidad. Canadá se caracteriza por su diversidad cultural. En este país convergen costumbres francesas, costumbres inglesas, las costumbres de las llamadas First Nations y también las costumbres de los distintos inmigrantes que han llegado a lo largo de los años a este país. Uno de los aspectos que influyen en su cultura jurídica es la multiculturalidad. Canadá se caracteriza por su diversidad cultural. Canadá cuenta con una cultura jurídica que se rige por la supremacía constitucional. De esta manera, a través de la Carta de Derechos y Libertades, los ciudadanos cuentan con una protección a sus derechos fundamentales. De igual forma, se rigen por la soberanía parlamentaria, debido a su influencia por el sistema parlamentario inglés, y cuentan con una serie de garantías judiciales, como la independencia o la inmovilidad judicial. Esto hace que los ciudadanos confíen en que viven en un Estado de Derecho. En Canadá cuentan con la figura del juicio por jurado. Esto permite que los ciudadanos participen en un juicio para garantizar un proceso más justo. Esto es considerado un deber cívico. De esta forma, los ciudadanos son los que se encargan de calificar los hechos para orientar la decisión que posteriormente tomará el juez. En Canadá cuentan con la figura del juicio por jurado. Esto permite que los ciudadanos participen en un juicio para garantizar un proceso más justo. Finalmente, hablaré del derecho como herramienta de cambio social. Para esto abordaré dos precedentes muy relevantes. El primero de ellos es el caso R versus Morgentaler en 1998. Con este caso, la Corte Suprema de Canadá declaró inconstitucionales una serie de disposiciones que dificultaban y restringían el acceso al aborto, ya que para que las mujeres pudieran acceder a este servicio de salud, debían de obtener la aprobación del Comité de Aborto Terapéutico del hospital. Con este fallo, la Corte Suprema de Canadá ha contribuido
a garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres. Y finalmente tenemos el caso Egan versus Canadá. Con esta decisión, la Corte estableció cómo la ley de seguridad de ese entonces era discriminatoria, ya que hacía una distinción de quienes podían gozar de los derechos establecidos en ella en virtud de sus preferencias sexuales. Con esta decisión, la Corte no solo sentó un precedente importante en Canadá, sino a nivel mundial para la protección de los derechos de las personas homosexuales.